Bueno, qué bendición es una vez más poder iniciar un día de congregación. Le doy las saludes por medio de la Iglesia Cristiana Maranata, un remanente de justicia. Bueno, en esta ocasión pues hemos venido como día de congregación, día en que espiritualmente nos unimos todos los hijos de Dios a adorar, a alabar, a exaltar el nombre de nuestro Señor. En esta ocasión pues traigo una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Y el nombre o el título de este mensaje tiene Conociendo la voluntad de Dios. Bueno, conociendo la voluntad de Dios, sabemos que al hombre vienen pensamientos, vienen ideas, impresiones o preguntas en nosotros hay cada día de nuestra vida. Entonces dice, uno se pregunta, ¿qué tiene uno o el Señor que tiene para mi futuro? ¿Quién debo ser? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cómo debo de yo percibir esa buena vida que Dios tiene para mí? Entonces de eso se trata después este tema y querer pues ideas que a veces nosotros nos hacemos, irlas despejando poco a poco a través de la palabra e ir viendo que a través de ella nos da la luz para nosotros saber realmente cuál es la voluntad de Dios. Entonces de pronto uno tiene situaciones en su vida que uno dice, bueno, me dieron un nuevo trabajo, necesito trasladarme de ciudad, necesito irme para otro país, porque de pronto mi hija le dieron un estudio mejor o va a tener un curso mejor, un estudio mejor. También puede uno decir, mi hijo está cursando último año de la universidad y necesita pues un dinero, un fondo, debo meterme en un crédito, debo hacer muchas cosas para que él pueda seguir sus estudios, continuar sus estudios o especializarse. Pero es de Dios que yo me endeude, es de Dios que yo quiera meterme de lleno en esta deuda o diferentes situaciones que se presentan en nuestra vida. ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Entonces, pues bueno, este es el tema más o menos que yo quiero como empezar a manejar. Y antes de eso, pues quiero pedir la dirección de Dios para que el Señor nos sea dando iluminación, revelación de su palabra. Entonces yo quiero orar. Entonces, Señor y Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti en tiempo de necesidad, en tiempo de angustia, en cada tiempo y situación que estemos viviendo. Tú sabemos que tú estás allí, Señor. Por eso es que hoy pedimos dirección para que a través de esta palabra, Señor, tú nos des claridad de lo que tú tienes, de la voluntad que tú tienes para con nosotros, tus hijos, y para con el mundo entero, Señor. Y que cada día te conozcamos, Señor, y empecemos a ver las cosas a la manera tuya, no al modo nuestro. Que siempre se haga tu voluntad por encima de la nuestra, Señor. Por eso es que te pedimos, Señor, que nos des esta palabra, este mensaje, Señor, la luz suficiente para poder esclarecer nuestras vidas y lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Me quito de este lugar y me pongo delante de ti, Señor, para que tu Santo Espíritu sea enseñándonos todo lo que tienes para el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues entonces, como íbamos diciendo, también vemos en la palabra de Dios personajes que obraron o ellos mismos estuvieron bajo la voluntad de Dios. Es el caso, pongamos, de José. Todos conocemos la historia de José, o algunos la hemos escuchado, de cómo el Señor lo llevó a ser uno de los hermanos más odiados por sus otros hermanos, que inclusive su padre lo tenía como escogido, le dio una túnica, le dio un vestido diferente a la de sus hermanos, y sus hermanos mismos lo llevaron allí y lo vendieron como esclavo. Llegó a Egipto, estuvo encarcelado, bueno, pasó por muchas situaciones difíciles, y él aún así confiaba en el Señor, aún así sabía que la voluntad o la perfecta voluntad de Dios estaba sobre su vida. Entonces él esperó y para ver nosotros el final de esta historia vemos que él fue gobernador de Egipto y él tuvo muchas experiencias como administrador allí mismo en Egipto, y fue una situación que el Señor prácticamente usó para que su familia fuera bendecida y todo su pueblo de Israel. También vemos la vida de Moisés. Moisés también tuvo una vida que vivió en su familia hebrea, y como el rey de Egipto en esta época quiso matar a los niños menores de 2 años, y entre esos estaba Moisés,
pero el Señor con su voluntad perfecta también lo guardó, también estudió, fue prácticamente uno de los familias de allí del rey de Egipto y, y su madre, que era la hija del rey de Egipto, lo levantó, le dio el estudio, lo preparó y él era el otro que podía acceder al trono, pero él renunció a todo esto y el Señor lo encomendó a que sacara a su pueblo de Egipto. Y esta fue la manera o el modo como el Señor obró en la vida también de Moisés. Vemos también la vida de David, la vida de Pedro, la vida de Pablo, la vida de los mismos hombres discípulos que el Señor dejó. Entonces vemos que cada uno de ellos tenía una voluntad y el Señor se movía en esa voluntad y ellos se movían para que el Señor siempre fuera glorificado a través de ellos, de sus vidas. Entonces nos preguntaríamos otra vez, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo la puedo obtener? ¿Cómo puedo saber si realmente estoy dentro de los parámetros o dentro de la voluntad de Dios? Pues precisamente yo quiero que a través del diccionario bíblico, porque hay un diccionario de lengua castellana que es la normal, la que todos conocemos, y hay un diccionario que es bíblico o un diccionario según lo que la Biblia dice. Entonces, según el diccionario que todos conocemos, hay dos puntos que se refieren a sobre la voluntad nuestra y la voluntad de Dios. En la primera dice potencia del alma que me mueve o motiva a hacer una cosa o no hacerla. Es una potencia, es algo que sale dentro de nosotros para hacerlo o no hacerlo. Entonces es una motivación que está internamente en nosotros. Y como segundo punto dice, es un libre albedrío o libre determinación que tomamos cada uno de nosotros. Es una determinación libre, sin que nadie me obligue, sin que nadie me esté motivando a hacerla. Es porque yo mismo quiero hacerla o porque me veo motivado por alguna razón. Entonces, este es el significado, digámoslo así, secular. Y como significado bíblico, ¿qué es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es el decreto o la determinación que Dios da o que tiene para cada uno de nosotros. Entonces es una determinación en la cual Dios se mueve. Entonces, según la Biblia, hay tres clases en las cuales el Señor se mueve en su voluntad. La primera es la voluntad de la ley, que se mueve por medio de la ley de Dios. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que mirar en su palabra. El Señor nos dejó su palabra porque en su palabra está escrito todo el pensamiento de Dios, todo lo que Dios desea, tanto de nosotros como del mundo entero, todo lo que Dios desea en su reino y todo el poder que Él tiene, toda la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, todo está aquí acumulado en este libro, que es maravilloso y que nos cuenta. Entonces, si nosotros queremos saber los pensamientos de Dios, pues podríamos mirar este libro, podríamos leerlo, podríamos escudriñarlo. El Señor Jesucristo dijo que escudriñáramos la palabra de Dios porque en ella íbamos a obtener la vida eterna, íbamos a obtener los pasos que cada uno de nosotros como hombres podíamos dar. Entonces, quiero ir a un versículo que está allí en Salmo 48. Salmo 48 dice así. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjese que aquí el salmista, que es David, el rey David, dice que hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mí. Entonces, él está juntando tanto la voluntad de Dios como la ley. ¿Por qué? Porque la ley o la palabra de Dios es el pensamiento de Dios, y allí es donde podemos obtener la dirección para saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, como primer punto, pues la voluntad y la misma palabra son sinónimas o van en una sola. Entonces, la voluntad de Dios es la misma palabra de Dios. Allí podemos obtener sabiduría, entendimiento de cuando se nos presente de estas situaciones que hablaba al principio, que no tenemos dirección o no sabemos qué hacer, que no sabemos si nos va a ir bien en este negocio porque tal vez no sea la voluntad de Dios, o de pronto lo que hablaba de la universidad de su hijo o de su hija, o tal vez de lo de que hablaba también del negocio que emprendía a hacer. Entonces, la dirección no la puede dar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de Dios mismo. Como segundo punto, la Biblia también nos habla de que cuando habla de su perfecta voluntad. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? Porque hay una voluntad perfecta, que no se equivoca, que siempre está ahí, el Señor, guiando y dándonos dirección.
¿Y cuál es esa perfecta voluntad? Pues quiero ir allí a Timoteo, que nos da una respuesta a la voluntad perfecta de Dios. Allá en Timoteo 2.4, primera de Timoteo 2.4 nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces dice que algo que es agradable y perfecto delante del Señor y de nuestro Salvador es de que los hombres sean salvos. Esa es su perfecta voluntad, eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué pasa? Pues es el deseo de Dios, pero es el deseo de nosotros como hombres. Entonces allí cuando no se juntan las dos ideas, dicen Amos 3.3 que andarán no juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de su verdad, de su palabra. Eso es lo que el Señor quiere. Pero también el Señor sabe que no todos quieren hacer su voluntad, que no todos queremos verdaderamente agradarlo a Él. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como hay personas que no quieren obedecer a Dios o no desean hacer la voluntad de Dios, pues simplemente el Señor sabe que ese es un libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros, como el significado que veíamos allí, el significado en la palabra donde dice que somos libres de hacer nuestra propia voluntad. El Señor no se nos va a meter dentro de nuestro libre albedrío, aunque su voluntad es que hagamos lo que Él quiere. Él no va a entrar a la fuerza, no va a querer imponernos cosas, porque entonces no seríamos humanos, no seríamos hombres libres, sino seríamos hombres en el cual Dios nos impondría las cosas para que las hiciésemos. Entonces Él nos da una libertad de escoger si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Y por eso es que a veces tenemos dudas: ¿lo hago, estoy agradando a Dios? ¿O no lo hago, no estoy agradando a Dios? Entonces, ¿cómo hacer para hallar ese, digamos, equilibrio o ese punto real en lo que quiere el Señor hacer en nosotros y en nuestras vidas? Y que para que a mí, de pronto en esa planeación que tengo para mi vida, pues me vaya bien, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Entonces, cuando la perfecta voluntad de Dios sea como Él quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan a su conocimiento de su verdad. Y como tercer punto que nos habla la palabra de Dios también respecto a la voluntad, es una voluntad permisiva. Entonces, ¿qué es la voluntad permisiva? Pues son cosas que suceden o que Dios permite, aunque no sea su voluntad, permite que se realicen. ¿Por qué? Porque Él no puede meterse en nuestro libre albedrío. Entonces Él permite que las hagamos, Él permite que se hagan. Entre una de esas cosas que Dios permite es, digamos, el pecado, el odio, el rencor, todas estas cosas que van la lujuria, que van dependiendo de lo que es el pecado. Porque muchos podríamos decir, y a veces nos preguntamos, y yo he escuchado a muchas personas que dicen: bueno, y Señor, ¿por qué no? Si sabía que todo esto iba a suceder, si sabía que el mal, que Satanás, que todo esto nos iba a hacer daño a nosotros como hombres, ¿por qué no desde el principio cortó con Satanás? ¿Por qué no hizo esto? Porque es que dentro de todo el Señor no puede ir en contra de su misma palabra, ir en contra de su misma ley, ir en contra de sus mismos principios. Y así como Satanás le quitó la autoridad a Adán, esa autoridad que había sido delegada por el Señor, así mismo el Señor quiso recuperarla legalmente. ¿Y cómo legalmente? Porque Satanás le quitó, siendo un ángel perfecto, le quitó esa autoridad a Adán, se la quitó legítimamente porque Adán simplemente se la cedió, aunque engañado, pero se la cedió. Entonces el Señor Jesucristo, que no es el engañador como lo es Satanás, sino que Él tiene unos principios y una verdad en su palabra, pues Él quiso recuperar también esta autoridad que perdió Satanás, la quiso recuperar pues legalmente, y legalmente es a través de un hombre. Dice en Romanos 5:12 que así como el pecado entró por un hombre, también entró la muerte, también entró toda esta maldición al hombre. Y también por otro hombre, que es el Señor Jesucristo, sale ese pecado, sale esa maldición, sale todo eso, y se recupera aquella autoridad que había perdido Adán. Pero eso se hace legalmente, por eso es que el Señor tiene que llevar al mundo, tiene que llevar a toda esta maldad al clímax, para que cuando haya un juicio, entonces el Señor tenga esa plena voluntad de ejecutar, o ese deseo de ejecutar su plan
y llegará también a un clímax o llegará a un punto en que se va a enjuiciar, y las personas que se van a enjuiciar o el mismo Satanás, porque el mismo Satanás ya fue condenado, él ya no tiene opción. Entonces dice que vendrá el juicio cuando todos vendrán y se darán cuenta de que se va a hacer justicia de Dios, porque se va a practicar o se va a poner su verdad a la luz. Entonces, esta es la voluntad permisiva de Dios. Entonces, Él permite lo que decíamos, la dureza de los corazones. Él permite también que los hombres a veces realicen cosas que van en contra de su voluntad. Anteriormente, cuando veíamos en la ley, alguna persona que cometía un pecado, la llevaban y la apedreaban, porque hacían ley por sí mismos, porque en la ley decía, en la ley de Moisés. Hoy en día no estamos viviendo en la ley de Dios, sino en la gracia de Dios, que Dios permite cosas simplemente por amor a nosotros. Y así como decía, quiero verlo allí ese pasaje en Segunda de Pedro, miremos lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, y lo que dice el Señor en el versículo 9. Segunda de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Hay una promesa que está hecha para nosotros y para todo el mundo. Dice que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere. Y si llevamos 2000 años en los cuales la gracia, la manifestación de la gracia se está realizando en este mundo, la iglesia se está uniendo, hay muchos que se están convirtiendo a Dios y son parte y forman parte de la iglesia, y el Señor está recogiendo su iglesia, y esa es la tardanza que el Señor quiere, dice que la paciencia que Él tiene, porque si hoy fuera, digamos, el juicio, hoy fuera, digamos, el punto en que el Señor dice ya no más, ¿cuántos serían salvos y cuántos no serían salvos? ¿Cuántos verdaderamente de pronto, que el Señor sabe que van a venir a sus caminos, ya no tendrían la oportunidad porque ya vino hoy? Pero el Señor tiene un punto, tiene un espacio, tiene un día, una hora señalada, así como la hora señalada cuando puso a su Hijo Jesucristo en esta tierra, así tiene una hora señalada cuando Él va a decir no más. Y Él sabe que cuando entre el último de sus hijos, o cuando entre el último convertido, Él sabe que ahí ya no va a haber más, que ese es el momento exacto para empezar un juicio. Y esa es la dispensación que continúa. Entonces, esta dispensación ya es la dispensación del juicio. Entonces, hoy estamos viendo a través de esta palabra, cómo el Señor empieza a vislumbrar o a mostrar su voluntad que tiene para cada uno de nosotros como hombres y como hijos de Él. Entonces quiero que miremos a Primera de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:17 lo que nos dice. Dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado el espíritu. Entonces, este versículo, ¿por qué lo quise meter acá? Dice que es mejor que padezcáis, dice, haciendo el bien, si es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios decimos, bueno, ¿y por qué me suceden estas cosas a mí si yo soy un hijo de Dios? ¿Por qué si estoy haciendo las cosas bien, la voluntad de Dios será que yo sufra? ¿La voluntad de Dios será que yo esté pasando por esta situación? Entonces, como dice aquí, que dice que haciendo mal, que es mejor que padezcamos haciendo el bien y no haciendo el mal. ¿Por qué? Porque haciendo el bien, de todas formas estamos agradando al Señor, ¿cierto? Entonces, dice que la voluntad del Señor es agradable y perfecta y que para todos es igual. Estamos en el dispensación de la gracia y el Señor por eso es que lo permite. Y si a nosotros de pronto, como dice en Romanos 8:28, que dice que más a todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan para bien. Entonces el Señor a veces, estas dificultades que estamos viviendo debido al pecado, debido a la caída de Adán, debido a todo lo que ya sabemos, padecemos y a veces sufrimos consecuencias de todo esto que se vive en el mundo. Entonces, ¿por qué padecemos nosotros hijos de Dios? Porque el Señor lo va a usar para bien. El Señor va a usar esas cosas para bien.
y nos va a permitir a nosotros aprender y tener experiencias para que cada día nos parezcamos, porque esa es la misión del Señor y ese es el deseo del Señor. Dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando llegue el día en que el Señor venga por nosotros, ya tendremos, como decir, una nueva formación, una nueva madurez en Cristo, que es la que nos va a hacer parecer más a Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, y a través de las pruebas, circunstancias que vivimos, Él nos va a hacer padecer más a Cristo. Y dice que si Cristo padeció, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si padecieron todos estos apóstoles que el Señor dejó para que predicaran su palabra, entonces, ¿qué es el sufrimiento de esta corta vida que tenemos nosotros los hombres, como lo dice Santiago? Que es como esa vida nuestra vida es como ese humo que aparece, o esa neblina que aparece y luego desaparece. Santiago lo compara así. Entonces es una corta vida comparada con toda una eternidad que el Señor nos va a dar, y una vida que va a ser mejor de la que tenemos aquí. Entonces, aquí podemos empezar a aprender cuál verdaderamente es la voluntad de Dios. Entonces, Dios tiene planes para nosotros, así como la tuvo para todos estos hombres que nombré al principio: José, Moisés, David, Pedro, Salomón, todos estos hombres que le sirvieron a Dios, y ellos tuvieron una vida, y de pronto esa vida en algunas circunstancias agradó a Dios, en otras no, porque nosotros podemos ver, y mucha gente lo dice, ¿no? Dice, bueno, y Salomón, que tuvo 700 concubinas y 300 mujeres, entonces eso lo dice la Biblia. Sí, es que la Biblia, eso es lo bueno de la Biblia, que es la verdad y no nos oculta nada. Aún el pecado de sus mismos siervos nunca lo oculta. Nunca nos oculta la mentira de Abraham, nunca nos oculta el pecado de David con Betsabé y todo esto que ocurrió con la vida de él. Nunca nos oculta que Salomón, en su querer conocimiento y adquirir conocimiento, se metió hasta en cultos paganos, se metió hasta en el ocultismo. Eso no nos lo oculta la Biblia. ¿Por qué? Porque es que somos nosotros, somos pecadores, esa es nuestra naturaleza. Entonces, el Señor nos quiere llevar a que seamos sabios y entendidos de cuál es la voluntad suya. Entonces, allí en Jeremías 29:11, mire lo que nos dice Jeremías 29:11, y esta es la voluntad de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces voy a dejarlo con el 11 nomás. Dice que pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces, aunque aparentemente hayan cosas malas, aunque aparentemente nosotros veamos circunstancias difíciles en nuestra vida, dice que los pensamientos del Señor no son de mal, son de paz, para que traigamos paz, para que también aprendamos a acudir a Él, aprendamos verdaderamente a saber de dónde es que viene la sabiduría, de dónde es que viene el conocimiento, de dónde viene la prosperidad, de dónde vienen todas estas cosas que el hombre necesita en su diario vivir. ¿Y de dónde las vamos a obtener? Pues de Dios. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues a través de su palabra. Entonces, si ve que la palabra de Dios y la voluntad de Dios va de acuerdo a su palabra y a su ley, entonces eso es lo que quiere Dios, que aprendamos, que tengamos una relación íntima con Él. Y esa es la relación que quiere. Y ya como, bueno, para mirar allí en 1 Timoteo 2:5, no, voy a leer 2:3 al 5. 1 Timoteo. Porque esto es bueno y agradable delante del Señor, nuestro Dios y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues ese fue el versículo que leímos al principio. Entonces, lo primero que Él quiere, el Señor, es que seamos salvos. Lo segundo es que nos alejemos o nos apartemos o nos santifiquemos para Él, como lo dice allí en Tito 2:11 al 14. Entonces, Él quiere que nos apartemos. Y quiero leer en este versículo en especial que está en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3. Mire lo que dice, del 3 al 7 voy a leer. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto,
como ya os lo hemos dicho y testificado. Entonces, aquí el Señor nos dice y nos está mostrando su voluntad es que nos apartemos de fornicación, del pecado, de inmundicia y que no engañemos a nuestro hermano. Entonces, leí del 4 al 7, del 4, 3 al 7. Entonces, aquí nos está diciendo, esa es una voluntad. ¿Cómo la conocemos? Pues a través de la palabra. Y entonces, si nosotros queremos, vamos, una situación de negocio, una situación de estudio, una situación de trabajo, saber si es la voluntad de Dios, tenemos que mirar una cosa. Digamos en el trabajo, ese trabajo me conviene, tengo que mirar yo primero que todo, ¿son negocios ilícitos? ¿Es algo que de pronto me da ganancias, pero a través del robo o a través del engaño de otra persona o a través de pronto de pasar por encima de otra persona? Entonces allí es donde tenemos que nosotros mirar. Si esto es así, no es la voluntad de Dios porque no está de acuerdo a su palabra. Si quiero levantar o colocar un negocio, pero este negocio me va a hacer que engañe a personas, o este negocio me va a hacer que me aparte de la iglesia, me aparte de Dios, me aparte de tantas cosas de mi familia y me voy a enfocar solo en eso, entonces no es de parte de Dios. Porque Dios siempre quiere que tengamos un equilibrio y siempre quiere que nosotros estemos dispuestos a llevar una vida compartida con todos, tanto con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestro estudio. Y si también ese estudio de que yo quiero de pronto estudiar estudiar una carrera y que de pronto ya tengo una carrera y quiero más y más y de pronto una especialización, y bueno, ¿para qué lo quiere? ¿Realmente lo necesita para lo que va a hacer o en lo que va a trabajar? ¿O simplemente lo quiere para aparentar o querer decirle, vea, yo tengo tantos títulos y para restregárselos en la cara a otra persona? ¿Será que esto viene de parte de Dios? Entonces tiene que ser dirección en la palabra de Dios. Entonces siempre está la actitud de nuestro corazón. Y yo me he guiado, y gracias a Dios que Él una vez me regaló este versículo y yo quiero pues compartirlo con ustedes para que veamos cómo uno obtiene sabiduría en este versículo y nos da dirección para que todo lo que tengamos que hacer lo hagamos. Y ese versículo ya como último está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 22. Vamos a poner mucho cuidado y se dar cuenta usted que ese versículo es muy importante para no recibir dirección de Dios. Dice así, entonces 3, 19 al 22 dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este versículo me ha dado mucha sabiduría a mí, tanto para mi familia, como para la relación con Dios, y como para la relación con todos los que me rodean, todos los que siempre he compartido. El Señor me ha dado sabiduría en mi trabajo, en todo lo que me propongo hacer, porque yo miré aquí, dice que en esto conocemos que somos de la verdad, dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Primero es asegurar nuestro corazón delante de Él, si estamos íntegros, si estamos haciendo las cosas para Él como Él quiere. Y dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, si yo veo que algo que voy a hacer, alguna situación, algún negocio, alguna cosa que esté realizando, en mi corazón siento esa represión de Dios, que mi mismo corazón me está diciendo, no, eso no se debe hacer, es porque Dios me está hablando. Dios me está diciendo, eso no es mío. Pero dice acá, en el versículo 21, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, dice, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esa es la manera de uno recibir dirección de Dios. Esa es la manera de ver uno si está en la voluntad de Dios o no lo está. Entonces, fíjese que esto es la sabiduría misma de Dios, es la voluntad misma de Dios hablando a nuestros corazones. Entonces, si nuestro corazón no nos reprende,
mayor es Dios. Si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios y nos está diciendo que no, que quieto, que ahí no puedo meterme, o que no lo puedo hacer, no lo puedo realizar. Y es la manera, es la única manera, porque Dios se mueve a través de nuestros corazones. Y Dios nos muestra que nuestro corazón nos da dirección allá en el fondo. De pronto, a veces estamos en algún peligro y el Señor nos habla, nos advierte a través de una prédica, a través de una persona que nos aconseje, a través de la misma palabra o a través de nuestro mismo corazón, que uno siente no hacerlo o que siente hacerlo. Es la manera como se mueve Dios en nosotros. Entonces, pues yo, ya terminando con este tema de la voluntad de Dios, agradable y perfecta, entonces quiero terminar pues invitando a aquella persona que tal vez no ha conocido al Señor Jesucristo, que tal vez no ha tenido un encuentro personal con Él. Yo quiero invitarlo, hermano, o quiero invitarlo a usted, que reciba al Señor Jesucristo en su corazón, que le dé la oportunidad de empezar a orar en su vida. Y usted va a ver la bendición que va a ser cuando el Señor Jesucristo entre en su vida. Entonces, si es su deseo, no es impuesto, sino un deseo, es una voluntad propia, así como veíamos que es un libre albedrío que el Señor nos da. Entonces yo lo invito a que haga esta oración. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser las mismas palabras, pero sí que haya una confesión de corazón. Entonces yo voy a orar y usted orará también al Señor ahí. Entonces, Señor, yo te doy gracias por este momento, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy puedo entender a través de tu palabra que tu perfecta voluntad, como lo decía allí, este mensaje, es que todos los hombres vengan al conocimiento de tu verdad y te conozcan a ti. Hoy yo reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Por eso es que te pido en este precioso día, mañana, que me perdones cada uno de mis pecados. He hecho lo malo delante de ti y no he caminado en la dirección que tú me has mostrado. Por eso es que hoy me arrepiento y te pido que a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo me limpies de todo pecado y que la presencia misma de tu Santo Espíritu venga a morar en mi vida. Ayúdame a caminar contigo y así como decía esa palabra, que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, así también lo hagas conmigo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la oración de fe, una oración de arrepentimiento, si usted lo quiso hacer. Y empiece a leer la palabra, a pedir dirección al Espíritu Santo, y usted va a ver cómo se va a empezar a ser edificado y el Señor va a empezar a hablar a su vida y a darles dirección, sobre todo en cada circunstancia o en cada cosa que usted emprenda en su vida, el Señor le va a dar dirección. Entonces, ya para último quiero orar por usted que pronto reciba a Cristo y por aquellos hermanos que ya lo recibieron y que están pasando necesidad. Voy a orar para que el Señor les dé fortaleza y que vivan de acuerdo a lo que Él nos muestra en su palabra. Entonces, Señor, yo te doy gracias por este mensaje, gracias por esa oportunidad que me diste de traer una vez más tu palabra, Señor, de traer más este mensaje de edificación, Señor, para cada una de las vidas, Señor. Hoy te pido, Señor, por aquella persona que quiso venir a ti, quiso humillarse delante de ti y pedirte perdón por sus pecados. Yo oro por él para que esa obra que tú iniciaste en él la edifique, Señor, cada día, Señor, hasta el día que tú vuelvas, Señor. Obra en él, ayúdalo, hazlo crecer, llévalo contigo de tu mano, Señor, no lo sueltes y que entienda, Señor, que ese amor tan grande que mostraste en la cruz, tú lo hiciste por el mundo entero, Señor. Y que hoy va a través de ese mensaje, Padre amado, tú vas a obrar en esta persona, Señor. También te oro por aquellos hermanos que se encuentran en dificultades, en cárceles, tal vez se encuentran en hospitales, padeciendo alguna enfermedad, Señor. Yo te pido por ellos, Señor. Ayúdalos así como tú le dijiste a un día a Pedro, Señor, que Satanás los había pedido para zarandearlo, pero que tú habías pedido que su fe no faltara, Señor. Asimismo pedimos que esa fe de cada uno de estos hermanos no falle, Señor, aún en las circunstancias que están viviendo, Señor. A ti te damos la gloria, te damos gracias por ese mensaje y te damos a ti la honra cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén.
que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció y el Padre cayó. Y hoy estás atento a mi clamor. Una relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció y el Padre cayó. Y hoy estás atento a mi clamor. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos estar. Anhelo y desfallezco, mi deseo es sentarme allí donde tu misericordia me hace descansar, donde tú eres mi hogar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos estar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos estar. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti,